Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adi, la luz, muy feliz día. Hoy tenemos un tema interesante para compartir y también un tema interesante para expandir. Veníamos hablando de los sistemas de comunicación y veníamos hablando de el diálogo con el ángel de luz guía. Vamos a hablar de un tema interesante por algunas cosas que fueron sucediendo esta semana y me parece un tema sumamente interesante para poder expandir y para que podamos entender cómo funciona la comunicación. Hoy en día, a través de los diferentes sistemas se está potenciando más lo que es la comunicación con los ángeles de luz guía y se está potenciando cada vez más lo que es la comunicación y también el estado de percepción, el estado de intuición. Por eso es algo sumamente interesante para poder conectarnos con lo que es la comunicación y el diálogo con los ángeles de luz. Pero vamos a hablar de algo interesante que está relacionado con: ¿es necesario tener alguna especie de algún aspecto determinado para tener una comunicación con los ángeles o una comunicación con el mundo espiritual? No, en realidad el poder sacar todo lo que son los aspectos terrestres, como conexiones determinadas, programaciones, programas del pasado, o también lo que está relacionado con creencias, con cultura, con política, con sociedad. Eso hace que podamos tener un aspecto sumamente interesante para poder conectarnos con los ángeles, con los guías y con los maestros. También para que podamos generar un desarrollo a través de lo que es el sistema de intuición. Hoy diferentes sistemas saben que tienen programaciones relacionadas con el astral y también que tienen conexiones que están relacionadas con el mundo, el mundo de la tercera dimensión, a través de lo que son los sistemas de tecnología, los sistemas de informática, los sistemas que se van dando en diferentes programaciones. Por eso es muy interesante poder hablar de este aspecto el día de hoy, lo que es algo sumamente interesante que está relacionado con los sistemas de comunicación. A través de los ángeles y a través de los guías podemos conectarnos con los sistemas de comunicación, con ángeles, con guías, con seres de luz y maestros. Pero para esto no hace falta tener un aspecto de inclinación ni política, ni cultural, ni social. De hecho, el poder estar, libre de todos esos aspectos va a hacer que nos podamos conectar con total honestidad con nuestro ángel de luz guía. Tanto nuestro ángel de luz guía como los seres que fueron designados para que podamos comenzar a conectarnos con los seres de luz es sumamente interesante porque son los seres que sostienen nuestro aspecto de fuerza y de comunicación espiritual. A través de los sistemas de la luz, a través de los sistemas de comunicación que están relacionados obviamente con el mundo espiritual, podemos hacer contacto con nuestros ángeles. Hay algo interesante que viene pasando esta semana, que fue lo que pude hablar con algunos maestros, inclusive en sueños, en canalizaciones y también en el estado sensitivo, o sea, la sensitividad, poder comprender el aspecto de sensitividad. Y está relacionado con esto. Algo interesante que está dado por el aspecto de la comunicación está dado por poder comprender lo que es el sistema abarcativo de la conciencia del ser. Ustedes, todos los seres, traen ángeles, guías y maestros. Traen un ángel guía y también traen ángeles que son sus ángeles acompañantes que van cambiando y van rotando en lo que es la comunicación. Van rotando en lo que son los sistemas de comunicación. Si ustedes van avanzando en el proceso de la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual, empiezan a expandir la conciencia del ser y a través de esta comunicación les van cambiando y le van rotando los guías para que puedan conectarse con guías aún superior. A través de la comunicación con estos guías empiezan a expandir la conciencia. Para esto no tienen que tener ningún tipo de inclinación social, ni político, ni cultural. Inclusive los sistemas políticos hoy en día generan distorsión con respecto de la comunicación espiritual.
y también generan distorsión con respecto de lo que es la comunicación con los ángeles de luz guía. Esta semana sucedieron cosas que obviamente fueron cosas sumamente interesantes para poder hablar con el mundo espiritual y para poder hablar con los seres de luz. Y está relacionado con lo que es la interferencia a través de lo que son los sistemas políticos, implantaciones, programaciones y diferentes sistemas que hacen que se distorsione lo que es la comunicación con el mundo espiritual. Saben ustedes que diferentes sistemas políticos tienen lo que es, digamos, programaciones determinadas por una cuestión de hipnosis, por una cuestión de aspectos que están relacionados con aspectos de política, con aspectos culturales y con aspectos sociales. ¿Esto es algo que viene pasando? Sí, es algo que viene pasando y es algo obviamente interesante para poder hablar el día de hoy, porque esto hace que podamos comprender aquello que no entendemos y que está dado por lo que es el sistema de comunicación con el mundo espiritual. Los ángeles y los guías son seres que acompañan la sabiduría y también el despertar de conciencia. Lo que hacen los seres de luz y lo que hacen los maestros es ayudarnos para no empezar a dormirnos en lo que es el aspecto del despertar de conciencia. Hay algo interesante que está dado por lo que son los sistemas de tercera dimensión, que está relacionado con las distorsiones, con las interferencias, con los entendidos y entredichos, que está dado por la confusión de los sistemas políticos, de los sistemas sociales y los sistemas culturales. ¿Por qué digo esto? Porque a través de lo que es la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual, ellos mismos hacen que podamos comprender y entender hasta dónde llegan los sistemas astrales con respecto de la distorsión y también con respecto a lo que es, digamos, lo que es el aspecto de distorsionar la comunicación con los ángeles y con los seres de luz. Se van a dar cuenta que lo que es la canalización y lo que son los sistemas de Reiki, de comunicación, de yoga, de metafísica y también de cuántica, de numerología, fueron sistemas que fueron distorsionados y fueron alterados por los mismos sistemas políticos y por los mismos sistemas sociales. Por eso es sumamente interesante que podamos hablar de este tema el día de hoy. Algo que viene pasando es que muchos seres que durante muchos años fueron maestros, canalizadores, ángeles, obviamente ángeles que han estado en la tierra de forma encubierta, han llevado adelante lo que es el proceso de la comunicación. Pero diferentes sistemas políticos, sociales y culturales han distorsionado y han malversado lo que es la comunicación y el diálogo con los ángeles. Y esas cosas hicieron que el sistema tecnológico que tenemos nosotros se vaya distorsionando y se vaya bloqueando por diferentes vías. Por eso es tan interesante que tengan en cuenta el aspecto de la comunicación como algo sumamente interesante. Pueden escuchar seres que les digan que los ángeles, que los seres de luz, o sea, que minimicen el aspecto de la comunicación. Tengan en cuenta que la libertad de la comunicación con los ángeles, la libertad de la comunicación con los seres de luz y la libertad con la comunicación con el ángel de luz guía hace que seamos libres para poder movilizarnos en otros niveles de conciencia. Hoy los seres que están relacionados con el aspecto de la política y que están relacionados con los aspectos culturales y sociales generan un aspecto de distorsión en lo que es la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual. Hay muchos seres que son maestros y hay muchos seres que son maestros espirituales que durante muchos años se comunicaron y dieron clases y fueron maestros canalizadores, que fueron maestros que utilizaron el diálogo espiritual para comunicarse con los guías. Y obviamente esos seres hoy en día también hablan de lo que es el aspecto de distorsión con la comunicación con el mundo espiritual.
Tengan en cuenta algo, esto es algo que los ángeles y los guías explican con total precisión. Lo que está sucediendo hoy en día es que los seres de luz están empezando a conectarse con los ángeles, con los guías y con los maestros. Pero hay sistemas de distorsión que están relacionados con empresas, políticas y aspectos de la sociedad. ¿Esto es algo que viene sucediendo ahora? No, es algo que viene sucediendo hace más o menos 20 años, que está relacionado con lo que es el aspecto del bloqueo a nivel de lo que es la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual. Por eso es algo sumamente interesante para poder hablarlo, para poder expresarlo. Todos los seres pueden canalizar y todos los seres pueden escuchar a sus ángeles guías, pero tienen que tener en cuenta que el diálogo con el mundo espiritual y la comunicación con el mundo espiritual está dado por un sistema sumamente natural. No es algo que algunos pueden hacer y que otros no. No es algo que algunos pueden hacer porque lo traen de nacimiento y otros no. Todos los seres pueden canalizar, pero tienen que tener en cuenta el proceso de liberación en lo que es la comunicación con los ángeles y la comunicación con los guías. Por eso es algo sumamente interesante. Durante 20 años generaron distorsión en el aspecto de la comunicación por implantaciones a través del astral o a través de los sistemas políticos, a través de los sistemas culturales y a través de los sistemas empresariales. Esto es algo que se da obviamente de forma no consciente, que obviamente que los seres obviamente perciben, pero no son 100% conscientes de esto. Por eso es algo sumamente importante e interesante que puedan tener en cuenta. Miren, todo lo que son los sistemas de comunicación, todo lo que son los sistemas de comunicación con ángeles y con guías y con maestros, requiere la total purificación de lo que es el aspecto lumínico de conexión. Eso se da de forma natural, no necesitan absolutamente nada más que la instrucción y las técnicas y los métodos que se aprenden, que se enseñan y que se cultivan con el tiempo. No necesitan ningún tipo de implantaciones que vengan de otros sistemas, ni siquiera implantaciones que vengan de sistemas astrales y tampoco implantaciones que vengan de sistemas que están relacionados con el aspecto político o el aspecto social. Esto es algo sumamente candente, diría algún paisano, esto es una papa caliente que hace un montón de tiempo se viene dando y pocos maestros se animan a decir que está relacionado con esto. Muchos sistemas mezclan lo que es el aspecto de la espiritualidad con los sistemas políticos y eso hace que se distorsione lo que es la esencia de los mensajes con los intereses personalistas. Así que es algo muy interesante para tener en cuenta. La canalización con los ángeles y la canalización con los ángeles de luz guía se da de forma consciente y natural. Se da obviamente en todas las personas, si practican sí. Si tienen métodos de práctica, aún mejor. Y si tienen métodos de práctica obviamente para empezar a conectarse con los guías, aún mejor. Pero tengan en cuenta que el aspecto de la comunicación y el diálogo con el mundo espiritual está dado por los sistemas que son de tecnología, de métodos y de herramientas y técnicas para poder comenzar a conectarnos con los guías de luz. Algo sumamente interesante para poder compartir el día de hoy. Obviamente que diferentes sistemas pueden llevar adelante lo que es la práctica de comunicación, de canalización. De hecho, muchos seres de otros lugares también toman perfeccionamientos para poder llevar adelante un país, un lugar, una ciudad, un municipio. Pero eso no tiene que estar malversado con el aspecto de lo que es la comunicación con el mundo espiritual. El diálogo y la comunicación con el mundo espiritual debe estar dado por un aspecto tecnológico y por un aspecto natural. Obviamente que hoy en día se generan malversaciones con respecto a lo que es la comunicación
y el diálogo con el mundo espiritual. Es algo sumamente interesante para tener en cuenta. Tengan en cuenta que sus ángeles y sus guías son seres que los van a ayudar en todo lo que necesiten. Les vuelvo a decir, muchos seres de otros países, muchos seres de otros continentes, obviamente se especializan para poder llevar adelante su aspecto superior, o sea, para poder llevar adelante una ciudad, un lugar, un país, una nación, un municipio, un lugar, o sea, el lugar donde ellos estén, que tengan algún poder, o sea, alguna posición jerárquica. Pero eso no quiere, o sea, aún mejor si los seres que están en diferentes planetas, en el planeta, en diferentes lugares, puedan llevar adelante lo que es, digamos, el perfeccionamiento de la comunicación con el mundo espiritual para poder llevar adelante el desarrollo de una nación, de un lugar, de un país, de un municipio o algún lugar determinado. Si ustedes, por ejemplo, se comunican con los ángeles y tienen alguna posición jerárquica que está relacionado con algún aspecto a nivel planetario, aún mejor porque van a poder ser guiados por maestros y por ángeles. Todos los seres deberían conocer a su ángel de luz guía. Me refiero a que no debe estar mezclado lo que es el aspecto del mundo espiritual con el aspecto de la política, porque durante muchos años se mezcló ese sistema político con el sistema social, con el sistema cultural, y eso hizo que los seres tengan alteración a nivel mental y obviamente a nivel inconsciente, y obviamente a través de la hipnosis, que eso es otro tema, pero es interesante que lo podamos hablar. No solamente se genera una hipnosis a través de lo que son los sistemas de los planos bajos, sino también a través de lo que son los sistemas políticos, sociales, culturales y nacionalistas, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso les digo, a la hora de la comunicación con el mundo espiritual, tiene que ser un sistema totalmente natural. Los ángeles, los guías, los maestros, los yogis, los seres de luz, los seres de ultraconciencia, tienen un sistema de luz y se conectan con nosotros a través de lo que es el mundo espiritual. Por eso es sumamente importante, por eso es sumamente interesante, para que se puedan conectar con ángeles, con guías y con maestros, con seres de luz, con ángeles de conciencia y también con maestros superiores. Por eso es algo sumamente interesante para poder comprender, para poder entender y también para poder asimilar. Muchos seres hoy en día generan distorsión por un aspecto personalista. Y es interesante que puedan tener en cuenta y puedan afilar lo que es el sistema de la comunicación. Tengan en cuenta que hoy en día manejan la holografía, tengan en cuenta que hoy en día hay sistemas que están relacionados con el aspecto del sonido y también aspectos que están relacionados con el sistema de la implantación y las programaciones que generan diferentes sistemas. Por eso es muy importante que tengan en cuenta la conexión del mundo, o sea, la conexión con el mundo espiritual a través de lo que es el sistema natural de la conciencia del ser. Algo interesante que me decían los maestros y que obviamente a través de la experiencia fuimos aprendiendo, que también, o sea, los espíritus y los seres también se transmutan y se transfieren a través de lo que es una holografía. Un sistema holográfico no es parecido a un sistema de espíritu, a un sistema de conciencia, pero eso es un tema para otro programa. Por eso es algo sumamente interesante. A la hora de canalizar, a la hora de hacer videncia, a la hora de hacer un sistema de comunicación a través de la telepatía o a través de la audición, es importante que tengan en cuenta un desarrollo progresivo del ser, que tengan en cuenta un aspecto de perfeccionamiento en las líneas superiores de conciencia. Hay algo interesante que está relacionado con lo que es el aspecto de la comunicación, el aspecto de la observación, de la audición y la clariaudiencia. Para esto es importante que sepan a la hora de canalizar quiénes son los seres que se acercan, cómo canalizar, cuáles son los sistemas de canalización, cuáles son los sistemas de audición, cuáles son los sistemas a través de los ángeles, de los guías y de los maestros
¿Qué sistemas se comunican con nosotros? Por eso es tan importante tener en cuenta el desarrollo del mundo espiritual y también de la comunicación con los ángeles, con los guías y los seres de luz. Tengan en cuenta algo interesante. Durante un montón de años, los diferentes sistemas políticos, que son los sistemas que manejaron durante muchísimos años la economía mundial y lo que está relacionado con el aspecto de la comunicación a través de diferentes países, durante un montón de tiempo manejaron diferentes sistemas a través de lo que es el sistema político, el sistema social y el sistema económico. Pero eso no es un impedimento para que los seres de luz puedan comenzar a evolucionar. Es un tema sumamente amplio, es un tema sumamente interesante para poder observar y también para conectarnos con el mundo espiritual. Algo sumamente interesante para poder comenzar a comprender, algo sumamente interesante para poder entender cómo funciona el mundo espiritual. Cómo funciona cómo funciona el mundo del diálogo con ángeles, con guías y con maestros. Cómo funciona el mundo espiritual. Cómo los ángeles nos buscan. Cómo los seres de luz se comunican a través del descanso. Cómo es tan importante que podamos conectarnos a través de lo que son los sistemas de la comunicación y del diálogo con el mundo espiritual. ¿Hay diferentes sistemas de comunicación? Sí. ¿Hay diferentes sistemas de conexión con el mundo espiritual? Sí. ¿Hay diferentes sistemas de telepatía, de audición? Sí, pero eso está relacionado con la pureza del ser. Por eso es algo importante que tengan en cuenta. Obviamente que los seres de luz no son seres no son seres que están relacionados con aspectos religiosos, sino que están relacionados con aspectos del espíritu puro. Y esos seres hacen contacto con nosotros para que podamos conectarnos con ellos a través de la sabiduría y a través del ser. Por eso es algo sumamente importante para poder comprender el día de hoy y para poder conectarnos a través de lo que es el sistema del mundo espiritual, a través de ángeles, a través de guías. No se desesperen porque es algo al principio cuando ustedes comienzan, es algo que empieza a pasar, es algo que se empieza a dar y después con el correr del tiempo lo van haciendo más progresivo. Este canal se llama Adi La Luz. Es el canal del programa, o sea, pueden entrar al canal Adi La Luz o pueden entrar al canal desde el cual estamos haciendo el programa, que es Conectados al Ser. Acá van a encontrar todo tipo de información relacionado con el aspecto de la comunicación. Es algo obviamente que lo vamos haciendo día a día para poder aprender y para poder conectarnos con los ángeles de luz guía. Tengan en cuenta que a través de lo que es la disolución de lo que son los aspectos del séptimo chakra, o sea, la purificación y la expansión del séptimo chakra, de acá para arriba empiezan a abrirse los portales de comunicación y a través de esos portales nos podemos empezar a conectar y a comunicar con ángeles, con guías y con maestros, con seres de luz, con seres de la conciencia, con seres de la ultra conciencia. Tengan en cuenta esto, el chakra 7, que es el chakra que se conecta con el chakra 8, con el chakra 9, con el chakra 10, con el chakra 11, es, digamos, el nexo primordial para hacer contacto con los diferentes chakras, con los diferentes sistemas de comunicación. A través del descanso lo podemos hacer, a través de diferentes técnicas, métodos y herramientas también lo podemos hacer. Por eso es algo sumamente importante para poder tener en cuenta y para poder aprender. Algo interesante es la libertad de poder entrar en el mundo espiritual a través de la comunicación y la sabiduría. Algo sumamente interesante para conectarse con los sistemas de luz y con los ángeles de luz guía. Esto es algo sumamente interesante para poder comenzar a entender y a comprender. ¿Querés conectarte con tu ángel de luz guía? Lo podés hacer a través de diferentes técnicas. ¿Querés conectarte con los seres de luz? Lo podés hacer a través de diferentes técnicas. A través de la práctica, a través de la disciplina. Y sí se puede realizar. Y sí los ángeles se comunican con nosotros. Y sí los seres de luz se comunican con nosotros para que podamos evolucionar. Es un tema apasionante,
es un tema sumamente interesante. Todos los seres de todos los mundos pueden conectarse con la conciencia para poder llegar a lo que es la comunicación con el mundo espiritual y a través de esa comunicación poder establecer un diálogo con la sabiduría y con los seres y la conciencia del ser. Algo sumamente importante y que les da la autonomía, les da la libertad de poder ser, les da la libertad de poder conectarse con total libertad y para poder movilizarse y moverse a través de diferentes sistemas, para que puedan tener la elección a través de su ángel de luz guía, para que puedan decidir a través de su ángel que fue designado para su tránsito álmico, obviamente mientras ustedes pasan por la tierra para que puedan comenzar a conectarse. Los ángeles están en diferentes niveles de conciencia. Algunos ángeles son de diferentes textos sagrados, pero otros ángeles también son ángeles sumamente potentes, pero no están, no están nombrados en lo que son, los textos y los libros sagrados, pero sí son seres que nos ayudan a conectarnos con la conciencia, con los ángeles, con los guías y con los maestros. Tengan en cuenta esto, si ustedes van cambiando, le cambian los guías a nuevos guías. Si ustedes van cambiando, van sumando guías, van sumando maestros y van sumando seres de luz para conectarse con el mundo espiritual. Muy feliz día, muy buen día. Yo soy Adi Ela Luz y este programón que hacemos con total amor y con total pasión por lo divino se llama Conectados al Ser. Obviamente vamos a seguir subiendo información. Si tienen alguna pregunta lo pueden dejar en los comentarios del programa, en los comentarios de los videos y después con total amor vamos a ir respondiendo a todas las preguntas que tengan. Muy feliz día, muy buen día, que tengan un feliz día. Compartan porque es algo sumamente interesante que otros, si se están haciendo alguna pregunta, también lo pueden resolver a través de los programas. Yo soy Adi Ela Luz, me pueden encontrar en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y también a través de las páginas de Facebook, por ejemplo www.facebook.com/conectados al ser o www.facebook.com/Tarot Profesión o a través de www.facebook.com/Maestra Adiela Luz. También pueden entrar al canal Adiela Luz y ahí se pueden suscribir para ver todo lo que hay. Bajar meditaciones, bajar información, bajar programas y también talleres. Obviamente van a encontrar todo lo que es la programación y los temas en el canal del cual estoy saliendo ahora, que es Conectados al Ser. Que tengan un feliz día, muy buen día, muy feliz día, compartan porque esto es algo muy interesante. Feliz día.